del pánico. Cuidado con lo que escuchas. Podría ser real. El umbral del pánico presenta. Los archivos narraban una historia perturbadora de experimentos inhumanos en el hospital. El nombre, Proyecto Lázaro, se repetía en los documentos. Gritos y procedimientos fallidos. Voces de víctimas de los experimentos. Vi rostros distorsionados, cuerpos retorcidos y un grito eterno. El legado del Proyecto Lázaro era una pesadilla viva. Así comienza esta historia, una que me ha perseguido desde aquella noche en la que todo cambió. No es fácil hablar de lo que ocurrió, pero hay momentos que se graban en la memoria y nunca te abandonan. Era una noche aparentemente normal, pero el aire estaba cargado de algo que erizaba la piel. El silencio era tan denso que podía escucharse el latido de mi propio corazón, acelerado por una ansiedad inexplicable. El destino me llevó a un lugar olvidado por el tiempo, un rincón donde la realidad y la pesadilla parecían confundirse. Cada kilómetro que avanzaba, la oscuridad se volvía más profunda y la sensación de peligro más real. Conduje durante horas, dejando atrás la seguridad de la ciudad y adentrándome en la oscuridad. Las luces de la civilización se desvanecían en el retrovisor, y solo quedaba el sonido del motor y mi respiración contenida. Al llegar, una casa vieja y deshabitada se alzaba ante mí, sus ventanas rotas observándome como ojos. La fachada parecía susurrar historias de quienes alguna vez vivieron allí, y el viento hacía crujir la madera como si la casa respirara. Es ese instante en el que la razón se desvanece y solo queda el instinto de sobrevivir. Y yo estaba a punto de cruzarlo. Con la mano temblorosa, me acerqué a la puerta, sabiendo que, al otro lado, nada volvería a ser igual. El miedo era palpable, pero la curiosidad era aún más fuerte. La casa se erguía como un monumento al olvido, sus paredes cubiertas de enredaderas ocultando secretos. Cada habitación era un eco del pasado, con el suelo protestando bajo mis pasos. Un piano polvoriento en el salón principal rompió el silencio con una nota disonante. En la planta alta, una habitación infantil abandonada transmitía una tristeza profunda. La sensación de ser observado crecía, un frío inexplicable se apoderaba del ambiente. Algo se escondía entre las paredes, esperando revelarse. Y aunque todo en mí gritaba que debía irme, la casa no me dejaba marchar. El camino hacia aquel lugar era como un sueño que se desvanece. Carreteras solitarias y paisajes desolados absorbían el sonido, dejando solo el viento. Las sombras de los árboles parecían susurrar secretos, y el tiempo se estiraba hasta el infinito. Sentía una presencia siguiéndome, oculta fuera de mi vista. Las señales corroídas advertían más que guiaban, y el cielo presagiaba una tormenta eterna. El mundo cotidiano se desmoronaba, reemplazado por una realidad donde nada era seguro. Y sin poder detenerme, avancé hacia la oscuridad al final de la carretera. La carretera serpenteaba entre árboles retorcidos y maleza, hasta que finalmente me llevó a un claro donde se alzaba un hospital abandonado, imponente y desgastado por el paso de los años. La fachada, cubierta de grafitis y musgo, parecía observarme en silencio, como si guardara celosamente los secretos de su pasado. El viento soplaba suavemente, haciendo crujir las ramas y acentuando la atmósfera inquietante del lugar. Las ventanas rotas y la entrada abierta invitaban a adentrarse en su interior, como si el edificio mismo quisiera contarme su historia. Cada cristal roto reflejaba la luz del atardecer, creando destellos fantasmales que bailaban en las paredes. El hospital era un laberinto de pasillos interminables, llenos de ecos y sombras que parecían moverse a mi alrededor. Las paredes,
cubiertas de historias de locura y desesperación, mostraban restos de antiguos carteles y manchas de humedad que narraban el paso del tiempo. Cada paso que daba resonaba en la oscuridad, aumentando mi sensación de inquietud. El aire olía a humedad, a moho y a algo más difícil de describir, una mezcla de abandono y recuerdos olvidados. Ese olor penetrante me hacía estremecer, como si el hospital aún respirara y guardara en su interior los susurros de quienes alguna vez estuvieron allí. Camas oxidadas y documentos esparcidos por el suelo eran testigos mudos de un pasado inquietante. Instrumental médico, cubierto de polvo, y papeles amarillentos sugerían que todo fue abandonado de manera repentina, como si algo hubiera obligado a todos a huir sin mirar atrás. En un viejo archivo, entre estanterías carcomidas y cajas cubiertas de polvo, encontré montones de papeles y grabaciones en cassette. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración mientras revisaba los documentos, sintiendo que cada hoja guardaba una historia sin resolver. Algo en esos archivos parecía llamarme, como si contuvieran la clave de un secreto prohibido. Sentí una mezcla de temor y curiosidad, sabiendo que lo que estaba a punto de descubrir podría cambiar mi percepción de aquel lugar para siempre. Los archivos narraban una historia perturbadora de experimentos inhumanos en el hospital. El nombre, Proyecto Lázaro, se repetía en los documentos, un intento de desafiar la muerte. Las grabaciones revelaban voces distorsionadas, gritos y procedimientos fallidos. Una cinta destacaba. Una voz masculina relataba un experimento donde un paciente regresó cambiado. La grabación se cortaba abruptamente, dejando un silencio aterrador. Los murmullos de las cintas parecían cobrar vida en los pasillos. Había desenterrado algo que debía permanecer oculto. Y ahora, sentía que algo me observaba desde la oscuridad. El hombre emitía una fuerza que me paralizaba, mientras el hospital conspiraba para retenerme. Las luces parpadearon y gritos llenaron el sótano, voces de víctimas de los experimentos. El hombre se levantó, su cuerpo retorciéndose de manera antinatural. Su mirada se cruzó con la mía, y el mundo se desvaneció en visiones de horror. Vi rostros distorsionados, cuerpos retorcidos y un grito eterno. El legado del Proyecto Lázaro era una pesadilla viva. El hombre avanzó. Su frío me envolvía, y sus labios susurraron: «Tú eres el siguiente». Su mano se extendió hacia mí, sellando mi destino. Su mano rozó mi piel y sentí que algo dentro de mí se rompía, como si un portal se abriera. En ese instante, el tiempo pareció detenerse y el aire se volvió denso, casi irrespirable. Una corriente helada recorrió mi espalda y la habitación se llenó de un silencio antinatural, como si el mundo entero contuviera la respiración. No era solo un simple contacto, era una señal, una advertencia de que nada volvería a ser igual. Grité, pero mi voz se perdió en el eco de los lamentos. El sonido de mi propio miedo se mezcló con los susurros de quienes ya no estaban, resonando en las paredes vacías. Sentí que mi grito no era solo mío, sino de todos los que alguna vez cruzaron ese umbral maldito. Desperté fuera del hospital, ahora en ruinas bajo un amanecer burlón. El frío de la mañana me envolvía, y la luz dorada parecía reírse de mi confusión. El edificio, antes imponente, ahora era solo un esqueleto de recuerdos y secretos olvidados. Algo había cambiado en mí, sentía un vínculo con aquel lugar, era como si una parte de mi alma hubiera quedado atrapada entre los escombros, un lazo invisible que me unía a su historia y a sus fantasmas. El Proyecto Lázaro no había terminado, algo vivía ahora dentro de mí. Una presencia desconocida latía en mi pecho, susurrando verdades que no quería escuchar.
Sentía que mi destino estaba sellado, que era portador de un secreto prohibido. No era solo un sobreviviente, sino parte de la historia que intenté desenterrar. Cada objeto, cada fotografía, parecía contarme fragmentos de una vida que ahora también era mía. El pasado y el presente se entrelazaban en mi memoria. El umbral del pánico había sido cruzado, y la línea entre realidad y pesadilla se desvaneció. Ya no podía distinguir si lo que vivía era un recuerdo, una visión o el inicio de algo mucho más oscuro. Mientras me alejaba, supe que el verdadero terror apenas comenzaba. Cada paso que daba me alejaba del hospital, pero no de lo que había despertado en mi interior. Sabía que, aunque intentara huir, el misterio y el horror del proyecto Lázaro me acompañarían para siempre. El umbral del pánico.